hablar, bueno, de estos temas, por supuesto, de lo que pasa con las compras de las Fuerzas Armadas, de la policía, de lo que pasa con los recursos que maneja el Estado, en estos temas de seguridad tan importantes y tan delicados, hemos invitado al general Otto Kivovich, ex comandante general del Ejército, para que nos comente desde su perspectiva qué se puede hacer para que estas compras sean más transparentes. ¿Cuál es el problema de fondo y qué se podría, digamos, sugerir al gobierno que está entrando? General, buenas noches. Hola Alfonso, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, Otto, por estar con nosotros. Bueno, el problema está expuesto en detalle y en demasía en todo caso. ¿Qué se puede hacer? Fíjate, a mí me ha sorprendido muchísimo poder leer hace unos días el índice de control de la corrupción del Banco Mundial, donde se indican que este periodo de gobierno, que termina el 28 de julio, es considerado como el más corrupto de los últimos 20 años en el Perú, incluyendo los últimos 5 años de los 90. Eso es sorprendente y hacen mención a una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, los contratos con postor único o las trabas burocráticas que se generan algunas a propósito para delatar proyectos de inversión y que luego muchos burócratas de ellos terminan siendo contratados por las empresas a fin de que le den luz verde, pasen los proyectos. Entonces hay una serie, es preocupante realmente lo que viene pasando en el país. Yo creo que el gobierno entrante del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene un enorme desafío en el combate a la corrupción, no solamente la inseguridad. Yo creo que el problema más serio es el de la corrupción, porque la corrupción política es la madre de todas las corrupciones, ¿no? Y el problema que estamos viendo es de corrupción política. El contralor Fuad Kuri había señalado en varios informes antes de salir de su fin de gestión que la corrupción en el Perú aproximadamente le costaba 10.000 millones de soles al año. Es una cantidad de dinero enorme que se va en coimas. Entonces, yo pregunto, en el caso, por ejemplo, de las adquisiciones de armamentos, en las adquisiciones de unidades móviles como los patrulleros, esta condición que señalan algunas personas como que de gobierno a gobierno, entonces no puede haber corrupción, como que de gobierno a gobierno, entonces está santificado el tema, ¿es así? Es así, o sea, cuando nos explica un ministro o un funcionario, pero ¿cómo vas a decir que hay corrupción si es de gobierno a gobierno? ¿Tenemos que creer que ahí no puede haber corrupción o tú crees que falta algún detalle en ese enfoque? Lamentablemente en los últimos tiempos eso ha devenido en una falacia, ¿no? Ya no es que de gobierno a gobierno hagamos las cosas muy bien y no haya corrupción. Fíjate, en la década del 70 cuando el Perú se equipó con equipo soviético y la compra fue de gobierno a gobierno, no había ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces las empresas productoras de equipo militar eran del Estado. O si ahora le compras tú a China y tú le compras a una empresa china que es del Estado, entonces el trato de gobierno a gobierno tendría todas las ventajas del caso. Pero si tú haces un contrato con un país como Corea o como Estados Unidos, donde las empresas son privadas, el otro gobierno que acuerda contigo va a indicar a dedo a una empresa. Y entonces, ¿cómo puedes tú asegurarte que son las mejores condiciones para el país? Ahí nos estamos equivocando, creo que estamos utilizando procedimientos que en alguna época fueron buenos, en una época en la que ya no se pueden emplear. Ahora, yendo un poquito más allá, Alfonso, yo creo que deberíamos cambiar la metodología completamente. Yo creo que deberíamos parar de comprar patrulleros e ir a otro procedimiento, de repente leasing o de repente tercerizar y que una empresa nos ponga los patrulleros listos, operativos las 24 horas, porque ¿qué sucede? Se compran 2.000 patrulleros. En 5 o 6 meses, 100 o 200 entran en inoperatividad. Y si no hay capacidad, no hay recursos para hacerle mantenimiento, pues se quedan en los almacenes botados. Y pierdes operatividad de 200 o 300 vehículos. Eso ha pasado ya en los últimos años.